Estuvimos haciendo unas pruebas, si recuerdas al principio, aquí viendo los datos de la herramienta de blendergis. ¿Te acuerdas? Habíamos agregado unos basemap. Tú cuando le das a basemap te agrega, digamos, un mapa terráqueo y luego haces zoom a la zona, ¿no? Cuando ya tenías más o menos con la zona que querías descargar, le dabas simplemente a E y entonces ese cuadro te lo guarda y digamos que define tu espacio de trabajo, tu origen. Yo lo que hice entonces fue, no empecé un espacio de trabajo nuevo y entonces cuando yo luego agregué el raster, lo movió a miles de kilómetros del punto que había definido en un principio con la herramienta, ¿no? Entonces, si tú abres un espacio de trabajo sin hacer esto y simplemente exportas un raster, ese primer raster va a definir tu espacio de trabajo. Cuando agrego el modelo se ve perfectamente, sin embargo cuando lo muevo a la posición, la personita se ha movido a estas coordenadas, 320 kilómetros en Y y 1500 kilómetros en X. Al final son unas coordenadas de trabajo que no son prácticas para esto. Tú cuando agregas un raster, ese va a ser tu espacio de trabajo y te puedes mover hacer unos kilómetros, ¿no? Alrededor. Pero lo que no puedes es, como establecimos como el origen, al haber hecho esto, el web import y tal, cuando luego agregamos nuestro raster, el raster está súper lejos respecto a este punto central. Está tan lejos que ni siquiera me sale en la vista. Tengo que ir a él pulsando el punto. Y al trabajar con las coordenadas de esta forma tan desplazadas respecto al origen, hay una especie de cálculos aquí que tiene que hacer el 3D respecto a la iluminación y demás, que son inasumibles, ¿no? Por las diferencias que hay entre esto y el origen de coordenadas. Entonces nada, simplemente se resuelve no haciendo cosas raras, simplemente abres un espacio de trabajo normal, agregas tu modelo, el raster y luego ya los elementos que quieras. Lo he remontado, he hecho lo mismo y de esa forma los modelos ya se ven perfectamente. Tú, por ejemplo, si entras aquí en Image Editor, aquí clicas aquí arriba a la izquierda, por ejemplo, dentro de un cuadro y tú puedes ver las imágenes de tu proyecto con el 3D Viewport es donde solemos trabajar y luego Image Editor te abre esto. Y aquí arriba tienes una pestaña. Aquí lo que puedes hacer es visualizar tanto los renderizados que hagas como otro tipo de imágenes que hayas cargado, planos, etc. Aquí si despliegas esto, te sale Render Result, que no tenemos ninguno, que los haremos, el Penoa Mask y la imagen. Y tú aquí puedes usarlo como un visor de imágenes. Si te fijas, en la ventana de abajo a la derecha de propiedades, dale un poquito más para abajo, ahí tú tienes la imagen de Penoa Mask, pero es como si estuviera vacía, pero puede ser por una razón. Dale a File, a las propiedades. Es posible que tú por defecto estés guardando los archivos en rutas que no son relativas. Aquí el proyecto anterior era este y los elementos que iban en el proyecto estaban en esta carpeta, ¿no? 02 blendergis. Aquí en esta carpeta de Blender están los archivos que hemos incorporado a este proyecto. Y cuando tú abres este proyecto, ves que pesa 8 megas porque está leyendo la información que hay aquí, que pesa mucho más. Por ejemplo, la imagen de Penoa no se carga el proyecto, pesa 634 megas. Está leyendo la ruta. Entonces, yo lo que he hecho en este caso es guardar el proyecto sin esas capas. Las está leyendo la ruta anterior. Entonces lo que puedes hacer es lo siguiente, para que veas que funciona. Puedes cerrar el proyecto sin guardar nada y mantener estas... si tienes esta estructura de carpetas, pues metes el proyecto, por ejemplo, en 03, en lo que quieras, el nombre da igual. O sea, la ruta la va a leer de la siguiente forma. Sube un nivel respecto a su posición de proyecto, se mete en la de 02 blendergis y lee las cosas aquí. Esa sería una solución. La otra es indicarle de nuevo cuál es la ruta. Pero a lo mejor hay muchos archivos que se están leyendo en esa otra ruta y tendrías que modificarlos uno a uno, ¿no? Ir a buscarlos. Yo creo que lo más rápido es guardar el proyecto en una estructura de carpetas como esta. Genial. La otra opción, o sea, esta es más rápida porque a veces estás leyendo muchas cosas en relativo y si mantienes la estructura de carpetas, lee todo. Si no, tienes que andar buscando cosas a veces una a una y es más rollo. Y deberías tener esto, el panel en la posición. Y ahora, por ejemplo, quería aprovechar para enseñarte cómo hacer de forma rápida multiplicar elementos que son relativamente simétricos. Hay herramientas que voy a aprovechar para enseñarte. Esto es un mundo también en sí mismo, que son los modificadores, que es este simbolito que tienes aquí de la llave inglesa. Tienes modificadores que escalan respecto a otras cosas. Hay modificadores que hacen que esto se rote en función de hacia dónde esté apuntando la cámara, pero bueno, lo primero es saber dónde están. Y hay un modificador que es una especie de multiplicador. Hace un efecto espejo a un elemento
y lo mueve, pues hace copias, ¿no? Es como una especie de clonador, sin tener, porque la otra opción sería tú andar haciendo duplicados, ¿no? Con mayúsculas D, mayúsculas D, mayúsculas D, mayúsculas D, por ejemplo. Pero lo que puedes hacer es usar un modificador. Aquí han cambiado un poco, antes está un poco más escondido en el 4.0, pero sería el de los puedes buscar aquí, puedes poner mirror, por ejemplo. Vas a ver que cuando le des a mirror, automáticamente se ha hecho como una especie de espejo sobre el panel. Y aquí, en Merge no, sino que tú ahora lo que tienes aquí son herramientas de desplazamiento y de multiplicación. El mirror te hace un espejo, pero lo que vamos a hacer primero es un array. Digamos, estas son dos herramientas que puedes combinar juntas, ¿vale? Y ahora vemos cómo combinarlas. El array ves que te hace como una copia pegada al objeto. Y tú puedes directamente hacer copias agregando el número en cuenta, poner tantas copias como quieras. Y no solo copias, sino que además luego puedes desplazarlas. Ahora mismo no sé qué escala, pero tú solo tienes un elemento y esto está multiplicado. Entonces es una forma de trabajar muy ligera en Blender y puede serte útil en muchas situaciones. Si yo escalo el primer objeto, selecciono el objeto y lo escalo, se escala todo. ¿Cómo puedo activar y desactivar esto? Porque esto ves que tiene unos botones aquí arriba a la derecha. Estos son, digamos, por así decirlo, los ámbitos de aplicación. Tienes este, que simplemente está activado por defecto y no sé para qué vale, pero estos dos sí que son súper útiles. Este es el de ver en el viewport, activar y desactivar, y este es ver en el render. Tú, por ejemplo, podrías tener desactivado el viewport, pero es cuando le demos a renderizar va a salir en la foto. Por ejemplo, yo ahora solo veo un modelo, pero si pulso F12 y me voy a ver el render, aparecen todos. No salen iluminados porque tenemos que trabajar esa parte, pero estarían todos los elementos ahí. Y vamos a hacer, pues lo voy a hacer sencillo. Voy a hacer cuenta 2, que estén separados, no sé, 3 metros, por ejemplo, y voy a modificar la posición del primero. Los voy a arrimar así, aunque habíamos dicho que íbamos a poner 5 paneles, que son estas 5 estacas que habíamos hecho al principio, no sé si recuerdas, pues tú puedes probar hacer pues el ejercicio de hacer el parque solar como te guste, ¿no? Luego, si tienes un CAD, pues lo harías como corresponda, pero ahora mismo pues lo hacemos así. Hay una cosa que tampoco tenía pensado que entraríamos, pero aprovecho, que se llama parenting dentro de Blender. Y tú lo que puedes hacer es tener cámaras, objetos, meshes de todo tipo emparentados unos a otros. Esto se hace normalmente cuando, por ejemplo, en la animación hacen un muñeco animado, imagínate para que lo entiendas, y se hacen directamente esqueletos, ¿no? En Blender tú dibujas un esqueleto y lo que haces es emparentar los objetos a uno, es decir, el brazo no es un brazo solo y la pierna no es una pierna sola. Todo está conectado a un cuerpo, a un torso, y el padre, digamos, el padre de los demás son, pues es el torso y los hijos serían esos apéndices que salen. Tú puedes hacer lo mismo con información de este tipo en Blender. Entonces, lo que se te importa es sale un dibujito de SketchUp, pero hay un montón de cosas ahí dentro. Las puedes desplegar y puedes hacer zoom sobre ellas pulsando punto. Luego las puedes sacar. Si pulsas sobre ella y pulsas punto en el pad para ir a ellas, lo más interesante sería darle a Select Hierarchy, perdón. Con Select Hierarchy lo que haces es seleccionar todo lo que hay ahí dentro. Y ahora sí puedes coger el objeto y arrastrarlo fuera de... Vale, entonces nada, y luego además las puedes combinar. Esto tiene aquí otro botoncito. Normalmente se trabaja así, se dejan aquí activadas, así sabes lo que está funcionando, pero tú puedes aplicar esto. Y entonces ya tu objeto pasaría a transformarse en esto y esto desaparece de aquí. Por ejemplo, si yo le doy a aplicar, desaparece de aquí y ya automáticamente este objeto que antes era 1 al principio, ahora ya es 2. Y aquí el modificador desapareció. Pero lo que puedes hacer es encadenar cosas. Por ejemplo, ahora hemos metido un array, pero voy a meter otro array que vaya en esta dirección. Voy a decirle que vaya en Y, por ejemplo, y cuenta pues la que sea. Y de esta forma pues multiplicas objetos de forma muy rápida. Que luego quieres que se ajusten al terreno, pues puedes separar los objetos, por ejemplo. Puedes hacer que cada uno de estos sea ahora 1. Pero bueno, lo normal pues sería, por ejemplo, si he roto esto con el pulsador del mayúsculas activado, bueno, pues lo puedo ajustar un poquito. Por ejemplo, es una opción. Rotas con la R y luego cuando quieres hacer ajuste fino, si pulsas R ves que se cambia el cursor.
y si mueves el ratón se mueve muchísimo, pero si mueves el ratón mientras mantienes mayúsculas pulsado, digamos que es para ajuste fino. Se mueve, se rota, se escala, se giran las cosas de forma más suave. Y si te parece empezamos a ver lo que es el tema de las luces. Hay una cosa interesante para trabajar que es con fotos de referencia, que se usa mucho y tú puedes configurar tu espacio también para tener una imagen de referencia. Es la siguiente, tú por ejemplo puedes desplegar aquí un cuadrado, yo lo voy a desplegar a la izquierda, le das a el Image Editor por ejemplo y aquí voy a abrir mi imagen. Vale, esta sería una posibilidad. La otra, si recuerdas que este es el formato, digamos, de renderizado Cycles, el de las tarjetas Nvidia, este de aquí, el último. Si tienes esto configurado aquí ya en Render Engine, en Cycles, verás que ya empieza a trabajar el tema de las luces de otra forma. Aquí, por ejemplo, vamos a empezar a configurar de esto para que sea más suave. No sé si tu ordenador de momento tira bien, el mío de momento va bien, pero aquí, por ejemplo, tú tienes en Viewport en Sampling, es el número de, digamos, de muestras que toma para generar el renderizado. Yo aquí lo suelo trabajar en el Viewport con 100 y Noise Threshold 0,1. Y de Noise no me interesa, no lo pongo. De esta forma tú puedes mover, digamos, el modelo pues, de forma más sencilla. Si ves que se te pone muy pesado, aquí puedes bajar el número de muestras también. Aquí recuerda en Device que esté puesto GPU. GPU es si tienes tarjeta gráfica. Y CPU lo hará con el procesador. En Render, esta parte sí que es la que después va a las imágenes que vamos a generar. Aquí yo de momento parto para no perder mucho tiempo en Noise Threshold activado y lo pongo a 0,1 y en Max Samples pongo 100. Luego esto tú lo puedes subir a muchísimo. Esto ya es un mundo también aparte. Perdona. El tema de la optimización de tiempos y tal. Dependiendo de la gráfica que tengas, aquí saldrá de noise o no saldrá de noise. Y pondrá por defecto el de noise Optics S. Si tienes una RTX, pues te saldrá Optics S. Y luego en pases al bed on normal. Si le pones none, pues renderiza más rápido, pero pierde algunos detalles que producen luego tema de, yo qué sé, pues que vamos a probar a hacer algo de niebla y algunos otros efectos, ¿vale? Y por ahí ya empezamos a tener las opciones configuradas para renderizar esto. Aquí en Light Paths, también esto es un mundo aparte, yo lo suelo configurar de la siguiente forma. En total 10, en transmisión 10 y suelo dejar lo demás por defecto. Aquí los parámetros que más influyen, aquí hay muchos temas para superficies reflectantes y demás, pero por estos valores ya funciona bien. Pero a veces es verdad que transmission tiene que ver con el paso de la luz a través de partículas. Entonces cuando trabajas si tienes que agregar nieblas y cosas así, a veces hay que subir este valor bastante más, pero de momento lo puedes dejar así. En volumes por defecto también lo puedes dejar así, curves nada, simplify nada, no lo suelo utilizar. Motion blur, esto se utiliza cuando vas a hacer renderización de vídeo, que es una posibilidad también que podemos ver. Y esto básicamente, pues digamos que hace de forma ficticia el efecto que se produce cuando tú grabas con la cámara algo en movimiento. O porque se mueve la cámara, esa pequeña estela que sucede en la imagen cuando congelas un vídeo y ves que la imagen no es fija, sino que tiene una especie de movimiento, ¿no? Lo puedes generar aquí con el motion blur. En film vamos a poner transparent. De esa forma, el renderizado te permite que todo el espacio que no sea objetos y cosas que vas a renderizar sea alfa, sea transparente, y tú luego ese transparente lo sustituyes por lo que quieras. Por el cielo, por una imagen que tengas realmente tomada, por lo que sea. Es fundamental porque aquí lo que vamos a hacer ahora es renderizar los paneles y solo los paneles, dejando todo lo demás en alfa. Y que lo que vaya después a alfa sea la imagen que tenemos tomada desde el sitio. Por eso esto hay que activarlo en Film Transparent. Performance, este también es un atributo importante. Así de forma muy rápida, lo único que tienes que cambiar aquí es en Memory. Le dices Use Styling, esto hace que vaya más rápido el proceso.
Y en Tile Size, normalmente, así como regla general, si aquí tienes puesto GPU Compute, aquí pondrías un valor entre 256 y 512. Yo, por ejemplo, que tengo buena gráfica, voy a poner 512. No más que esto. Aquí por defecto sale 2000 y pico, pero de esta forma optimizas un poco más los tiempos. También ya irás tú practicando, supongo, y probando a veces cuando va muy despacio. Bueno, son parámetros que afectan. Aquí nada más, en Bake nada, no vamos a ver nada, Gris Pencil nada, Freestyle nada, y en Color Management también en principio por defecto. Entonces ahora hay que configurar, digamos, la luz. Si tienes esto activado y despliegas, en Lighting sale sin Light y luego debajo sale sin World. Te permite, desactivando, agregar imágenes predefinidas de blend. Estos son HDRI. El otro día descargamos uno y lo que te comentaba el otro día es que si tú tienes una imagen HDRI tomada aquí in situ, con una cámara 360 y demás, lo que puedes hacer es agregarla aquí y trabajar con esa imagen de iluminación. Pero como no tenemos esa imagen, lo mejor es buscar un HDRI bueno de este estilo de paisaje, con estas condiciones de iluminación, y luego buscamos que sean idénticas para que, o sea, ver cómo modificarla para que coincidan las sombras y demás. Pero lo que podemos hacer también es configurar esto para que aquí veamos el resultado ya sobre la imagen. Te voy a enseñar ahora cómo hacer en el compositor esto y luego volvemos para atrás para buscar la iluminación, ¿vale? Para que coincida con la de la imagen. Vamos a abrir el compositor, que lo tienes aquí. Voy a hacer una cosa, que es arriba a la izquierda. Voy a poner la imagen y voy a decirle Render Result. Aquí en compositor, que aquí lo que hacemos es componer nuestras capas. Si le das a Use Nodes, te sale esto, Render Layers y Composite. Tu composición final de render va a ser esto. Va a renderizar una capa, eliges la escena y eliges qué capa quieres mostrar. Aquí vamos a configurar dos capas. Una va a ser los paneles puros y otra va a ser una forma de recoger las sombras sin que se vea este suelo. La capa de paneles, y le voy a llamar, por ejemplo, yo suelo ir digamos, de atrás hacia adelante. Suelo de renderizar el terreno y luego los paneles. Por ejemplo, poner aquí una capa que va a ser la 01 terreno o DEM. ¿Y qué voy a ver en la capa de render de terreno? Pues voy a activar o desactivar las librerías que necesito. En terreno voy a mostrar solo el terreno, el 01 terreno, y tengo solo activada para vista el MDT. Si ahora ves en el compositor, en el desplegable, solo te sale seleccionable. ¿Qué puedes renderizar? Solo terreno. De hecho, si yo pulso ahora F12, renderizas el terreno. Y ahora cuando pulses F12 deberías ver esto. Una especie de fondo con cuadrados grises y negros. Eso significa que eso es alfa, es decir, eso es una imagen transparente por detrás, a la que tú luego le puedes aplicar un cielo o lo que sea. Y tu imagen del terreno. Si te tarda mucho, lo que puedes hacer para todavía renderizar más rápido aquí, por ejemplo, en este panel de Output, vamos a ponerlo al 50%, ¿vale? Para que renderice a la mitad de tamaño todavía. Luego ya lo cambiamos. Y la otra cosa que podemos hacer en Sampling, Render, le das aquí Max Samples y le pones 50. Si tienes configurado como yo, en el cuadro de los resultados de render pone el tiempo 7 segundos con 8 me ha tardado a mí. Si ahora pulso F12, ves que ya el tamaño de la imagen ha cambiado, es menos resolución, pero tarda, pues, bueno, recorto 2 segundos, simplemente cambiando esas dos cosas. Entonces tú de esa forma también, luego en función de los trabajos que tengas, puedes hacer estimaciones. A veces hacer renders que, no sé, que llevará minutos, horas, algunos días, bueno, eso ya depende de ti. Aquí lo que tienes también, entonces ahora tienes una escena y una configuración de capas, que le hemos llamado 01 terreno, simplemente el MDT. Pero ahora voy a hacer otra configuración de capas. Una en la que se rendericen solo los paneles y así luego tú los montas o desmontas a placer. Vale, entonces ahora voy a configurar una segunda colección, una segunda vista de capas. Aquí tiene un desplegable a la derecha de donde has puesto la palabra terreno y yo le voy a decir una de Copy Settings. View Layer Copy Settings. De esa forma todo se mantiene igual. Pero le ha puesto terreno 01 o algo así le habrá puesto. Vale, pues yo le voy a llamar 02 paneles. El MDT lo voy a utilizar solo para recoger la sombra de los paneles. ¿Cómo hago eso? Necesito que lo renderice, pero que lo haga desaparecer. Eso lo puedes hacer con esta parte de aquí. Esos los muestras aquí. Tiene una especie de embudo, como un filtro. Si le despliegas ahí, arriba puedes activar todos. Activa los 6-7 iconos que hay y así ya ves todo.
No sé si te los expliqué, pero repasamos. El primero es activar, desactivar. El segundo es seleccionar o no seleccionar. El del ojito y el viewport ya los conoces, que son mostrar o no mostrar. El quinto es el de renderizar. Y estos dos últimos son muy interesantes para estas partes. Porque, por ejemplo, el que pone hold out, si lo activas, verás que no sale nada. No sale nada porque, digamos, lo está renderizando, pero solo lo está utilizando para enmascarar. Imagínate, si tuviéramos ahora paneles aquí abajo, no saldrían. Vamos a hacer la prueba. Voy a mostrar los paneles. En este segundo desplegable, el que pone 01, el 02 paneles, voy a mostrar los paneles y ves que están volando ahora mismo. Sin embargo, si haces zoom sobre ellos, verás que, por ejemplo, hay una esquina. Bueno, depende cómo los tengas posicionados. Si yo cojo, efectivamente, esto que te lo da el terreno. Es decir, a ti te sucederá muchas veces que, imagínate, sobre esta imagen, tú meterás un objeto, ¿no? Pues si esta colina de aquí tapa ese objeto, tú no quieres renderizar el objeto entero, sino que esa colina tape la parte que corresponda a tu imagen, ¿no? Yo voy a hacer una prueba, ¿vale? Voy a poner unos paneles aquí atrás, para que veas cuál es el efecto del holdout, que es muy interesante también. Voy a apagar ahora el holdout. O mejor aún, te lo voy a mostrar con la configuración del aerogenerador, ¿vale? Que creo recordar que lo tienes. Vamos a agregarlo y así ves el efecto este más claro. Desde tu vista, dale a Import, crear un archivo colada. Está en 00 Assets. Creo que no te pasé el modelo de... Te lo paso ahora rapidísimo, ¿vale? Está en la carpeta, no sé si la tienes localizada la de Drive, si no te lo paso, te lo arrastro igual al chat. Si entras, debería estar sincronizado ya, yo creo. Models.blend, dentro de la carpeta PE. Vale, pues descarga ese. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar. Ahí hay varios modelos, te voy a enseñar. Son varios modelos de aerogenerador con los que he ido trabajando. Si abres el archivo, tú ves aquí todo esto. Si abres el archivo, ¿no? Te salen distintos modelos de aerogenerador y los tengo así, bueno, organizados, ¿no? A distintas alturas, longitud de pala y demás. Imagínate, vamos a agregar, sabemos cuál queremos agregar. Puedes cerrar este archivo, solo era para mostrarte lo que hay en el archivo, ¿vale? Hay un origen y un montón de modelos en un mismo sitio, solapándose. Entonces vamos a agregarlo aquí. ¿Cómo lo agregamos? En vez de import, tú lo que puedes hacer es tener tu archivo de Blender con todos tus modelos organizados y demás, y puedes linkar, es decir, que no incorpores sino que lea ese archivo, o append. En este caso yo voy a hacer append porque de esa forma sí lo importa y así me da igual donde esté el otro archivo, que el modelo va a estar dentro de nuestro archivo de Blender. Si vas al archivo de modelo, Models, V136 de 150 metros. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar el modelo, clicar con Control, clic en aerogenerador, clicas en Object y ahora copiamos estas coordenadas al objeto. Copy all to selected. Y de esa forma ya está el aerogenerador posicionado. Voy a ponerlo en vista normal. Que lo voy a poner un poco detrás. Mira, donde está subido, esto era esta colinita de aquí. Que veas el efecto de holdout. Lo voy a llevar para atrás, ¿vale? Lo voy a mover así un poco a mano y lo voy a pegar al suelo ahora. Vale, imagínate que en realidad el aerogenerador va para ahí. Darlo, por ejemplo, para que las aspas queden hacia nuestro lado. Pues con la R te pones en vista superior y lo rotas. Por ejemplo, así. Entonces las cámaras las voy a mantener activas, así voy a ella con control 0 y ahora lo veo ahí. El aerogenerador, si clicas en él, ves que esta parte de abajo no debería renderizarse. Esto básicamente es para mostrarte lo siguiente. Voy a renderizarlos por separado y luego te explico cómo montar todo esto. Voy a hacer una tercera capa de View Layers, Copy Settings y voy a decirle 03 en mayúsculas PE, parque eólico. ¿Y qué voy a tener activo en esta tercera capa? Pues solo el parque eólico, no los paneles y no el MDT. Si yo renderizo así, si te fijas solo tengo renderizado el parque eólico. Ahora que tenemos los elementos, vamos a buscar esas luces y tal que hacen que el proyecto luzca bien. Voy a activar el parque eólico y voy a entrar en la cámara. Y voy a activar el MDT. Y ahora, si yo activo el holdout del MDT, fíjate en esta parte de aquí. Es decir, si desactivo el MDT, sale el aerogenerador entero. Pero si activo holdout,
lo que hace es borrar la parte que en realidad tú no verías. Esto es muy útil, aunque tú luego esto, por ejemplo, imagínate que no lo haces. ¿Qué tendrías que hacer? Pues con Photoshop borrar esas partes que en realidad quedan detrás de la orografía. Pero si tú tienes un buen modelo digital de terreno, con esto aligeras trabajo, porque todo lo que quede detrás de esto. Entonces es muy útil configurar cuando vas a hacer los renders, configurar el holdout. Tú ahora ya deberías ver aquí las distintas opciones que tienes: terreno, paneles. Entonces, ¿ahora qué queremos hacer? Por ejemplo, verlas en directo. Aquí solo puedas ver los resultados del render con F12. Pero si aquí pulsas mayúsculas A, salen unas opciones. Si lo pulso aquí, salen otras. Mayúsculas A. Y ahora le voy a decir View. Viewer. Se agrega un nodo y ahora si tú conectas la imagen a la imagen del Viewer, ahora cuando despliegas la imagen que quiero ver, el Viewer Node. Y ahora cuando tú muestras aquí cualquiera de las tres cosas que tienes renderizada, te debería mostrar aquí automáticamente en el Viewer. No hace falta que le des a render para ir viendo las salidas de esto. Por cierto, para activar esta, a lo mejor te sale un cuadradito encima o debajo. Yo lo suelo quitar. Pues lo puedes activar aquí en este iconcito de arriba a la derecha. Activas y desactivas la imagen. Tú puedes hacer un trabajo final directamente desde el editor de nodos de Blender. Okay. Entonces, muy interesante es hacer esta composición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agregar la imagen. Entonces le das mayúsculas A y agregas una imagen. Empiezas a escribir en el buscador, puedes agregarla a una nueva imagen, abrir una desde un directorio o seleccionar alguna de las que tienes en el proyecto. Yo, como ya tengo la imagen del proyecto, pues agrego la del proyecto. Yo lo estoy trabajando aquí un poco apretado, pero cuando tengas claro todo esto, pues lo puedes trabajar directamente en esta pestaña de Compositing. Y el backdrop es que te muestra en la imagen de atrás, ahora mismo no se aprecia, pero te muestra la imagen que está renderizando. Yo, por ejemplo, prefiero verlas aparte, entonces voy a seguir. Selecciono aquí el render de paneles, pulso mayúsculas A y agrego un alpha over. Básicamente, este nodo lo que hace es mezclarte dos capas. Tienes aquí abajo image 1 y image 2 y las mezcla en la proporción que tú quieras. Entonces pongo imagen en la renderización de paneles en el 1, la fotografía en el 2 y después conecto la imagen con el viewer. Supongo que te habrá salido algo parecido a lo que me ha pasado a mí. Esto es porque pasa una cosa. Ahora mismo tenemos una imagen que, si no recuerdo mal, tiene bastante resolución, no me acuerdo cuánta. Había una reducida que era 2000 por 1333 y luego había otra original que era de 5000 y pico por no sé cuánto. Como no sabemos, o sea, lo podemos buscar, pero da igual, hay un nodo que permite corregir la resolución del render y la resolución de la imagen. Vale, mayúsculas A, y lo que vamos a hacer es aplicarle un scale a las dos imágenes para asegurarnos que en cualquier caso vayan a la imagen resultante final, que la escale a esto y si es más pequeña que la escale a esto. Entonces vamos a poner un scale aquí, ya ves que si lo arrastras se te conecta automáticamente. ¿Y qué le voy a decir? Que sea pues el render size. En este caso, o sea, es el propio render, no va a hacerle nada, pero podría serte útil hacer algo. Para duplicarlo, con mayúsculas D, lo duplicas, perdón, no lo quiero en línea, mayúsculas D y arrastro. ¿Y qué hago? Arrastrar al otro y ya está. Tenemos las dos imágenes, nos da igual su resolución, pero van a estar escaladas al render size. Si es más grande la hace más chiquita y si es más pequeña la hace más grande. Lo voy a colocar bien, ¿vale? Voy a poner, la imagen sería lo primero, lo que va detrás. Para mí es más útil pensar siempre en la composición de capas de atrás hacia adelante. Es decir, lo primero para ti sería el cielo, lo segundo para mí sería los elementos lejanos, como estas colinas que no las tenemos, pero las tenemos en la foto, después elementos medios y después elementos próximos. O sea, lo primero sería la imagen de tu espacio y lo segundo serían las capas. Entonces, de esta forma, tú cuando conectas a alpha over, tiene más sentido, estás conectando de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, en el orden lógico de leer el paisaje. Para mí, pero bueno. Por defecto, hace una cosa aquí muy fea Blender, que es cambia. Lo tienes aquí, mira. En el apartado de renderización, render prop escondido, tienes color management. Estos son formas de colorar la escena más cineastas y tal, pero yo siempre pongo estándar. Foto tal cual la tengo yo. Entonces, ¿cómo podemos renderizar ahora dos cosas a la vez? O sea, es decir, que nos interesa tenerlos por separado por cualquier razón, ¿no? Pues podemos agregar otro render layer con mayúsculas D y que sean los paneles, por ejemplo. Ahora
Y volvemos a hacer lo mismo. Un scale, mayúsculas D, para asegurarnos de que el tamaño es el correcto. Y ahora otro alpha over con mayúsculas D. ¿Y qué conectamos aquí? Pues conectamos la imagen ya compuesta de uno con la imagen nueva del otro render. Y volvemos a conectar nuestro composite y nuestro viewer a este nuevo nodo. Sería algo así. Tendremos la imagen por detrás, le conectamos los paneles, tenemos una imagen ya de foto con paneles y a esa que le conectamos el parque eólico. Y ahora de esta forma ya sí que tenemos los elementos. Como te explico otro de los detalles que es un poco avanzado, pero bueno, te queda el vídeo ahí para el día de mañana que puedes renderizar a lo mejor cosas así con muchas capas y complejas. ¿Qué es esto? Aquí hay un botón en View Layer, aquí hay un montón de opciones de todo tipo, pero hay una interesante que es esta de arriba. Hay una que pone Use for Rendering y hay otra que pone Render Single Layer. Entonces, imagínate, yo tengo ahora 3 composiciones, ¿vale? Tengo el terreno por un lado, con solo el MDT, pero no lo quiero renderizar para este proyecto. Pues lo desactivo aquí. Le digo, desactivo el Use for Rendering y ahora, siempre que pulse F12, esta capa de 0,1 terreno no va a renderizarse. Pero las otras dos sí. La de panel la quiero y la de parque eólico las quiero. Bueno, pues las tengo activadas. Entonces, ahora vamos a configurar lo de las vistas. Vamos a quitar esta predefinida y le vamos a decir Scene World. Y cuando le digo Scene World, tú deberías ver todo en negro. ¿Cómo hacemos esa iluminación? Que tú luego puedes sustituir por tu imagen 360 o lo que tengas. Vendrías aquí a Shader Editor. Voy a dejar así estas 3. Voy a dejar los paneles a un lado y abajo voy a desplegar esto. Y ahora aquí te sale por defecto, te pone aquí a la derecha de Shader Editor, te pone Object. Pues le vas a dar a World. El mundo ahora mismo, lo que ilumina tu mundo es un color gris con mayúsculas A, otra vez, Image. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Abrir la imagen HDRI que descargamos el otro día. Pero simplemente agregando la imagen de tu HDRI y si conectas a World Output el Surface con el color de esta imagen, si conectas la foto HDRI al background y después al World Output, Sí. de esa forma sí que la fuerza de la luz sí que la puedes modificar ahí. Okay. Es decir, puedes iluminar más o menos. Yo ahora mismo lo tengo en otra vista renderizada, ¿vale? En el IBI este que va más rápido. Es que como está grabando pantalla y todo, me va un poco lento. Vamos a aprovechar a activar una cosa ahora, que es el File, en Edit, Preferences, activa el Dynamic Sky. Esto de Dynamic Sky, o sea, para hacer luego cuando tú tengas alguna configuración predefinida de mundo, y luego la otra opción que tienes es la de crear lo del Dynamic Sky con ese add-on, y cuando le das a Create dice Please select the word name simplemente este desplegable ha creado uno que luego tú puedes renombrar como quieras y que aquí tienes muchos más parámetros de iluminación para decidir cómo quieres verlos. A lo mejor se ajusta más esto a proyecto, ¿vale? Entonces si yo por ejemplo me meto en la cámara y activo ligeramente la la imagen, podrías ver el tipo de iluminación que van a tener esos paneles. Tú luego aquí dentro de todo ves que, o sea, el Dynamic Sky lo que hace es crear un montón de parámetros. Si seleccionaras aquí, por ejemplo, la imagen no transparente, ahora mismo, o sea, lo único que tienes es el canal alfa, pero si en film seleccionaras el no transparente, lo que verías sería este cielo. No sé si puedes apreciar, es que lo que hace el complemento este es crear este cielo dinámico, ¿vale? Nubosidad y crea este tipo de iluminación. Tú luego tendrías que venir a buscar los nodos, porque claro, yo ahora esto tampoco sé exactamente cuál corresponde a las nubes, cuál corresponde al azul del cielo, pero lo que sí que es importante es dos temas, el de la fuerza, el de la intensidad de la luz. Por ejemplo, tú aquí, por ejemplo, en mi imagen tengo imágenes más, o sea, una luz más tenue de atardecer. Entonces tú podrías buscarlo aquí en Extreme, bajarlo a, pues en vez de 1 lo voy a poner a 0,75 por ejemplo, en mi caso. Y otra cosa que voy a hacer después es el mapping. O sea, básicamente con el Dynamic Sky tienes todo, ya te digo, puedes editar más parámetros, pero en este caso vamos a tocar solo el último, el del Strength y el primero. El primero lo que hace es cambiar la fuente de luz. Otra forma también de hacer mundos y iluminar, muy interesante, es esta. Hay uno aquí, que a mí casi me gusta más que el Dynamic Sky,
Si escribes sun, yo esta la utilizo para cuando sabes exactamente las condiciones de latitud, de iluminación. Escribes sun en add-ons y activas esta de sun. Vamos a hacer otro mundo, otra forma de iluminación. Y en este caso, lo que vamos a hacer es ir al mundo que habíamos creado aquí, al principio, y tienes aquí uno que es Sun Position. Directamente decirle cuál es tu textura, pues esta de la que hemos seleccionado ahora, y agregamos un sol aquí. ¿Cómo se agrega un sol a la escena? Eso no lo hemos visto porque normalmente ya con el HDRI ilumina suficientemente, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerme en el modo normal para trabajar un poco más rápido y vamos a agregar un sol a la escena. Lo agregas con mayúsculas A, light, y le dices sun. Lo agregas, lo puedes dejar fuera de la escena, te aparece como un símbolo de bombillita, y ahora si pulsas sobre él, tú tienes aquí las opciones. Entonces ahora lo que voy a hacer es posicionarlo encima de la escena, que ahora, por ejemplo, entendemos que está iluminando desde el sur, más o menos a un atardecer, pues será una cosa así, ¿vale? Y ahora desde 1, estos rayos de luz, pues los agrego a la escena. Eso también podrías hacerlo de la siguiente forma, que es haciendo que el sol esté iluminando desde este ángulo hacia aquí. Bueno, pues eso lo puedes cambiar directamente en este ángulo o lo puedes hacer con un track to. También le puedes agregar aquí un modificador, track to, que ilumine directamente al MDT. De esa forma ves que el simbolito amarillo, no sé si lo aprecias, ves que tiene unas rayitas azules ahora, indican la dirección que están tomando los rayos del sol. Tú, una vez que agregas el punto de luz, lo que haces en el mundo también es, lo que puedes hacer es seleccionar aquí, por ejemplo, en el Sun Position, el add-on, tienes la pipeta con la que puedes seleccionar directamente el objeto de sol. Y el Sky Texture, pues lo voy a dejar en blanco. Y aquí en latitud y longitud, tú pones las coordenadas desde las que has tomado la toma. Además puedes elegir el día del año y la hora. Te calcula el ángulo desde el que sería tomada esa... No, 42 y menos 8 creo que es más o menos por ahí. No sé qué va a salir, pero si agregas además estos parámetros de show, ves más o menos, te muestra efectivamente el ángulo y la posición que tomaría el sol. Entonces tú ahí ya puedes también calcular, jugando con estos parámetros, cuál sería el ángulo correcto, pero vamos, que lo calcula automáticamente. Seleccionando correctamente estos parámetros, iluminarías la escena de forma correcta. Y ahora, el que más me gusta a mí es el de Sky Texture, que no me salía, que lo tienes aquí. Si pulsas mayúsculas A, Sky Texture, conectas la de Sky Texture y yo suelo poner el Nishita Sky. Pero si pones un disk, además te crea el efecto del sombreado que generaría los propios elementos. Desde donde viene la luz ahora mismo, estaría generando sombra unos sobre otros. Y vamos a ir viéndolo sobre la propia imagen ya. Voy a abrir el compositor. Y ahora mismo, bueno, están saliendo estas cosas porque tengo que poner el render en transparente. Y en Visibility había activado aquí algunas cosas, Shadow Catch. Tú ya puedes editar directamente la fuerza o la intensidad de esa luz. Y ves que cuando pones 0,1, 0,2, también te cambia un poquito la coloración, con esos tonos más del atardecer. El sun size creo que no afecta mucho. Y luego sí que es interesante el tema del sun elevation. Imagínate que estuviéramos a 5.000 metros en un paisaje de montaña. Te agrega otra serie de parámetros de elevación y de refracción de la luz y te cambia bastante la vista de los elementos. Yo, por ejemplo, voy a poner, como era un atardecer, pues voy a poner un sun elevation de 20 o incluso menos, de 15. Y el rotation, si lo vas cambiando, vas viendo que cambia el sombreado también de los propios paneles. Es decir, no sé si ves aquí, por ejemplo, este panel desde donde está siendo iluminado, está con esta iluminación baja y ejerce sombra sobre ¿no? Renderizar, a ver si sale lo que yo esperaría de aquí. Ves que la iluminación ya ha cambiado totalmente, sale quizá demasiado claro el aerogenerador, pero no está mal. Lo más importante, está todo configurado, ahora falta pulir detalles y agregar vegetación. Una cosa que puedes hacer después en el elemento de nodos es las correcciones de color. También, aquí por suerte en color, por ejemplo, tú tienes aquí, seleccionas en compositor, aparte de los detalles de vegetación y sombras, que ya lo haremos, pues tienes estos correctores de color, por ejemplo. Entonces el parque eólico, a mí me parece que esto está ultra brillante, o que no lucen así, o que lo quiero cambiar de forma rápida. Pues puedo conectar un editor como este, directamente editar los tonos de la imagen. En este caso no afecta mucho porque son todo puros blancos. Voy a usar otro mejor, perdón, para borrar sin eliminar sería
control suprimir, creo. Control suprimir. Que sería, por ejemplo, saturación. Hue Saturation Value, por ejemplo. Entonces tú aquí puedes cambiar el valor de saturación del parque eólico. O la exposición también. Puedes conectarlos así en cadena. Puedes sobreexponer o subexponer. Imagínate, bueno, yo me estoy pasando ahora, pero por ejemplo podrías poner un menos 0,5 o menos 1. De esa forma, te lo voy a mostrar con la imagen total. Por ejemplo, el atajo que estoy usando es mayúsculas control, clic izquierdo. Se te conecta al viewer. Simplemente así, en menos 1, pues ya se ve mucho más, de un color más natural. No sé si aprecias la diferencia, igual a través de esto no, pero bueno, son formas, detalles de tener los renders pues un poco más ajustados a la realidad. Ajustarías también los colores de esto y demás. Solo un último detalle y ya cerramos, que es que tú todo esto que vayas configurando aquí, tú ya luego practicas y tal, tú puedes además sacarlo a File, que renderice la composición final o que renderice las partes. Conecto a un file output, eliges una localización y luego aquí, en las propiedades, tú puedes agregar varios archivos. Entonces, por ejemplo, podrías tener aquí MDT, si vas a renderizar el MDT, tus paneles, parques eólicos y tu imagen final, por ejemplo. Y de esta forma te va guardando a PNG, al formato que le tengas aquí seleccionado, lo que tú quieras. El MDT no lo tengo renderizando. Bueno, pues lo dejo vacío. Paneles. Lo conecto a paneles. Eólico a parque eólico. Y la imagen final es esta composición. La imagen final, que además de verla aquí, que se vaya a un archivo. Ordenas esto como te sea cómodo. Me voy a esta carpeta test, aceptar. Si yo le doy ahora a renderizar con F12, cuando vaya a la carpeta, verás que ahora aparecerán aquí los archivos renderizados. Y ves que acaba de aparecer aquí los archivos. El archivo final, el archivo de solo los paneles, solo el parque eólico. De esta forma tú puedes componer tanto aquí como en Photoshop, como donde necesites. Esto básicamente está pensado para renderizar vídeo. Entonces ese 004 es el frame en el que estás. Como solo vamos a hacer un frame, pues tú pondrías Start 1, End 1 y aquí lo único que vas a renderizar es el 1. De esa forma, estos archivos siempre serán 001. Le pone este sufijo por eso, porque a veces renderizas el frame es 1 es una cosa, el frame 2 pues sucede algo, ese tipo de cosas, porque está pensado para animación.